Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días para todos, día especial, te noto tenso, nervioso, callado también, porque no decís una palabra. Sin comentarios. Sin comentarios. Bienvenidos al único programa de ecología de la televisión abierta argentina, Ambiente y Medio, domingo 10 de la mañana, mate, facturas, pero efectivamente después hay algo. Empieza a suceder lo que muchas personas hemos estado esperando durante 4 años. 4 años y medio, perdóname. Con mucho nerviosismo, es verdad, con mucha ilusión, mucha esperanza. Así que nada, no quiero hablar más, lo vamos a dejar ahí, ya está. Bueno, en un rato tenemos Mundial, pero antes tenemos Ambiente y Medio. Sí. Un programón con contenido. Programón para poder distraerse, para poder pensar en otra cosa, para poder disfrutar y después sí pasarla mal y estar nervioso. Así que aprovechemos Ambiente y Medio. Para nutrirse de contenidos. Sí. Bueno, ¿qué tenés para hoy? Bueno, yo hice un informe acerca de un centro de recría de huemules. Muy bien. Es el primero en el país, hay muy pocos centros como este. En el centro recuperan a los huemules lastimados de la zona, está en la provincia de Chubut, y después los adaptan nuevamente al ambiente. Próximamente se está pensando en una nueva etapa de reproducción de huemules. Bien. Hay varias problemáticas ambientales y hay cosas muy curiosas acerca de lo que este centro de recría de huemules tiene para contarnos, así que es un gran informe, pero véanlo. No Buen les voy a spoilear animal más. el huemul. Buen animal. Buen animal. Simpático. Sí, totalmente. Simpático, lindo, sí, buen animal. Bueno, yo tengo, como bien sabemos, en un rato tenemos Mundial, así que hicimos otro informe de Ambiente y Mundial, en donde en este caso hablamos de la gestión de los residuos de los rivales de la Argentina y del anfitrión Qatar. Comparándolo un poco con nuestro país, ver qué país genera más residuos que otros, hacer una tablita de posiciones, ¿por qué no? Así que, ¿Era necesario hacer una tabla de posiciones? ¿Hacer una competencia? a ver, honestamente, México, Arabia Saudita, Polonia, Qatar y Argentina, con lo cual es una tabla de posiciones que futbolísticamente deberíamos liderar. Ok, futbolísticamente sí. Futbolísticamente hablando. Ok. Después, bueno, es otra cosa. Después vemos la otra tabla Claro, de posiciones. en términos de basura es otra cosa. Bueno, dale. Bueno. Hoy tenemos para conmemorar un día Exactamente, especial. un día porque el 22 de noviembre, en 2 días, tenemos el Día de la Flor Nacional, que es la flor del ceibo. Que tiene detrás de sí, es un árbol que compartimos con Brasil, Uruguay, Paraguay y en Sudamérica, tiene detrás de sí, decía, una leyenda, vamos a adjetivarla, ok. en donde Anaí, una princesa guaraní, es atada a un árbol por el ejército invasor, la prende en fuego, en una hoguera, básicamente, y de sus cenizas, de su cuerpo, surge un ramo de flores rojas. Muy buena leyenda. Es una leyenda que, bueno, es un poco es fuerte la interesante. parte del fuego, ¿no? Sí, Obviamente, sí. pero que surge una flor de la ceniza. Como todas las leyendas, explican con acontecimientos un poco fuertes las cosas que vemos en el día a día, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Sabes por qué? O mejor dicho, ¿cómo fue la elección del ceibo como flor nacional? Contame. Bueno, primero hubo una encuesta en 1928 Sí. que ganó la magnolia, Ganó la magnolia. pero la rechazaron. ¿Por qué la rechazaron? La rechazaron. Después sí. hubo otra encuesta en 1930 donde ganó el ceibo. Pero recién en el 1942 se la decretó como flor nacional. Bien. Así que nada, historia de tucu medio interrumpido, pero acá está. Acá estamos con la flor del ceibo, la flor Así es. nacional, así que sin más, Vamos a ver el informe. Su nombre científico es Erythrina crista galli. Crece cerca de ríos, lagos y pantanos. Se la encuentra especialmente a la vera del Río de la Plata y del Paraná. También es la flor nacional del Uruguay y tiene una fuerte presencia en Paraguay y Brasil. Le llevó mucho tiempo ser reconocida como flor nacional de la Argentina y aún más que se la homenajeara con una fecha en el calendario. Recién en 2008 se empieza a celebrar oficialmente su día el 22 de noviembre. Es que la flor del ceibo tiene una larga historia de postergaciones y olvidos. Como ejemplo de esto, en la actualidad no aparecen las monedas ilustradas con árboles nativos.
Ya en 1910, un grupo de biólogos, entre los que estaban Eduardo Holmberg y Ángel Gallardo, presentaron una propuesta para elegir una flor nacional. La magnolia, el jacarandá y la pasionaria estaban entre las favoritas. En 1928 se realiza una encuesta y sale la magnolia, pero es inmediatamente rechazada por tratarse de una especie exótica. 2 años después se hace otra votación y finalmente es elegido el ceibo. De todas maneras, no es hasta 1942 que un decreto del presidente Ramón Castillo la consagra como flor nacional de la Argentina. Este árbol, originario de América, también conocido como árbol de coral o bucaré, tiene además un trágico origen mítico que explica el color rojo pasión de su flor. Anaí, una princesa guaraní, dueña de una hermosa voz, es tomada prisionera por un ejército invasor. Después de mucha resistencia, es sacrificada en una hoguera y canta hasta morir para ofrecer su corazón a la Madre Tierra. A la mañana siguiente, los invasores comprueban que entre las cenizas ha brotado un racimo de flores rojas. Bella, silvestre y autóctona como su leyenda, la flor del ceibo se impone con la pureza y la fuerza de la naturaleza en cada litoral, en cada jardín y en cada reserva de la Argentina y de toda la América del Sur. Conservar 30x30 es una campaña que se lanzó en marzo de este año, 2022, en donde el objetivo es conservar el 30% de la superficie total global para el año 2030. En esta entrevista, entre otras cosas, por supuesto, hablamos de este tema. Es museólogo y naturalista, con un posgrado en Management Ambiental. Fue director del Zoológico de Buenos Aires, de Fundación Vida Silvestre Argentina y de la Reserva Ecológica de Costanera Sur. Es docente del posgrado de UNESCO en Patrimonio y Turismo Sostenible. Hoy conversa con nosotros Claudio Bertonati. Bueno, estamos acá con Claudio Bertonati. Claudio, muchísimas gracias por acercarte. Encantado, muchas gracias a vos. Se han propuesto, Claudio, un objetivo muy claro, que es el 30% de la superficie total, global, protegida para el año 2030. ¿Es realizable? ¿Es posible? ¿En qué consiste esta campaña Conservar 30x30? No solo es realizable, sino que es necesario. Bien. Y la Argentina viene caminando en muy buena dirección hacia allá. O sea, pensemos que cuando se creó el primer Parque Nacional de Argentina, en 1903, gracias a la donación de Francisco Pascasio Moreno, había un solo parque nacional, el Parque Nacional del Sud, que hoy llamamos Nahuel Huapi. Hoy tenemos medio centenar. O sea que, y además de tener nada protegido, tenemos un poco más del 15% de la superficie argentina terrestre protegido, lo cual es una muy clara señal de que vamos bien. O sea que falta mucho trabajo por delante, pero que vamos bien. Y hay muchos proyectos de nuevos parques nacionales. Pero esta iniciativa de proteger el 30% de la superficie terrestre y marina a nivel mundial no solo tiene que ver con crear nuevos parques nacionales, sino parques provinciales, parques municipales. Ustedes hicieron dedicaron un programa a las reservas para cada ciudad, por ejemplo, y también reservas privadas. No solo eso, sino también corredores biológicos, corredores que conecten un área protegida con otra para que no queden como islas y que con el paso del tiempo se vayan degradando aunque no haya amenazas. Así que el panorama es promisorio, porque también esto no tiene que ver solamente con especies amenazadas, con especies endémicas o exclusivas del lugar. Esta es una medida, yo diría casi desesperada, en defensa propia. O sea, nosotros necesitamos de la naturaleza, aunque la mayoría de las personas crean lo contrario. Hace muchos años que venimos escuchando propuestas del tipo no aumentar el 1,5 grados de temperatura para el año 2050, carbono cero para el año 2500 y así. Me parece que uno de los mensajes más claros de esta campaña es que son metas realizables, alcanzables. Sí, porque
hay otros investigadores, digamos, ¿de dónde sale el 30%? De análisis que han hecho distintos investigadores en distintas universidades del mundo. Hay un grupo de investigadores que sostienen que no debe ser un 30%, sino un 50%, para garantizar, para desacelerar la pérdida de diversidad biológica y garantizar cierto seguro de vida frente al cambio climático global. Frente a esto, nosotros planteamos un 30% al año 2030 porque lo consideramos más realista, no porque no deberíamos seguir avanzando, pero tampoco queremos frustrarnos y que una gran parte de la sociedad que acompaña este anhelo se vea frustrada también. Otra cosa importante de esta campaña es que reconoce el esfuerzo de los pueblos originarios en materia de conservación. Siempre parecía que hablamos de las áreas protegidas del Estado o de los representantes del Estado y no de los pueblos originarios. Y en los últimos años se ha puesto en valor ese esfuerzo, sin idealizar, ¿no? Porque son grupos humanos como nosotros. Pero lo que sí vemos es que las áreas administradas por los pueblos originarios, los recursos se usan y conservan al mismo tiempo. Y hacia ese modelo tenemos que ir. Porque cuando nosotros decimos que en el caso argentino el 15% está protegido, quiere decir que el 85% no lo está. Y la salvación de la diversidad biológica, el mantener cierta estabilidad climática, va a depender más del 85% que del 15%. Y es ahí donde aspiramos que ese 85% tenga modelos productivos sostenibles. No estamos diciendo que no hay que cortar madera, que no hay que cultivar la tierra, que no hay que pescar, no. Decimos que hay que hacerlo del modo más inteligente posible. Por eso digo, nosotros ya no defendemos ni la naturaleza, defendemos el sentido común. Yo ya no hablo del tatú carreta, ni del yaguareté, ni del palo santo, ni del palo rosa. Yo hablo de nosotros. Hoy lo que está amenazada es nuestra especie, pensando a futuro. El resto de la naturaleza pasó por 5 extinciones masivas y cuando vemos a nuestro alrededor es esplendoroso. Lo que no sé si vamos a pasar la prueba somos nosotros. Y para eso estamos haciendo estos esfuerzos. Hablando de especies, hay unas 500 especies en la Argentina amenazadas, más de 500 especies. ¿Crees que protegiendo este tercio de la superficie total se podría conservar o podría ayudar a recuperar estas especies, a que no se vayan, básicamente? La gran mayoría de lo que está hoy amenazado, si se protegiera un muestrario inteligente de ese 30%, van a tener enormes posibilidades de supervivencia. Otras, yo pienso, va a ser muy difícil. Hay ecorregiones que en nuestro país no tienen ni siquiera el 3% protegido. Campos y malezales, esos pastizales que están en el norte de Corrientes y el sur de Misiones. El espinal, esa herradura que bordea las pampas y los pastizales pampeanos. O sea que del 3% al 30% hay que hacer un esfuerzo muy grande. Pero muchas especies dependen de esos paisajes. Algo muy curioso es esos campos y malezales que tienen nombre espantoso porque de malezales no tiene nada, son buenosales. En esos campos, en esos pastizales del sur misionero y norte correntino, se concentra el 40% de la diversidad biológica en menos del 1% de la superficie nacional. O sea que esa es una prioridad muy clara. Pero la buena ¿cuál es? Que en estos últimos años se creó el Parque Federal Campo San Juan. O sea que de no tener casi nada tenemos algo ya. O sea que este es un trabajo con mucha esperanza. Parece a veces que los temas ambientales están signados por las derrotas, las frustraciones. No es así. No es así. Estamos en un avance progresivo a nivel mundial. En 1872 se crea el primer parque nacional, Yellowstone. Había uno. Hoy tenemos más de 250.000 áreas protegidas a nivel mundial, que equivalen a un 15% de la superficie terrestre del mundo, ¿no? O sea que no hacemos todo mal, digo, ¿no? Y algo muy bueno es la fuerza de la naturaleza, la resiliencia que tiene. Entonces yo pienso que además de crear nuevas áreas protegidas, tenemos que instrumentar las que ya existen, o sea que eso es muy importante, no solo crear nuevas, sino las que están, que empiecen a cobrar actividad, que empiecen a desarrollarse, porque muchas comunidades que rodean a esas áreas protegidas están en la lona. Y es ahí donde los parques provinciales, los parques municipales, los parques nacionales pueden generar un turismo diferente,
que no solo se concentre en la naturaleza, sino en los valores culturales de esos paisajes. A mí me gusta hablar de paisaje porque paisaje es naturaleza y cultura. Y cuando creamos un área protegida, no protegemos nada más que flora y fauna y hongos. No, también escenarios históricos, como ustedes lo mencionaron en varios programas, con algunos proyectos, sitios arqueológicos, sitios históricos, y también ese patrimonio intangible, que es el que resguarda los conocimientos de la gente, como el uso de las plantas medicinales, los topónimos, las canciones, el lugar que inspira a los poetas, a los artistas plásticos para que nos hagan bien al corazón. Así que pienso que con esta mirada tenemos un trabajo por delante muy arduo, pero muy hermoso, muy hermoso. Antes lo estuviste mencionando un poco, pero el conservacionista, ¿se opone al uso de la naturaleza o hay maneras de aprovechar los recursos de los ecosistemas de una manera empática, amistosa? Por definición, un conservacionista está a favor de la protección y del uso sostenible de los recursos. Si no, sería un proteccionista que solamente busca proteger. Bien. Nosotros lo que anhelamos es que, por supuesto, hay lugares que uno no piensa en poner una represa hidroeléctrica en la Garganta del Diablo del Parque Nacional Iguazú. Ahí protejo. Pero el parque tiene turismo, con lo cual lo estoy usando. Y hay áreas marinas que se crean para pescar mejor, no para dejar de pescar, para asegurar que las áreas de cría estén a salvo y que el derrame fuera de ese parque nacional marino permita que los pescadores pesquen más. O sea que un conservacionista sabe que no existe el desarrollo humano a impacto ambiental cero y que el gran desafío no es no tocar, sino usar con inteligencia. La naturaleza es como un gran capital. Si uno es inteligente, vive retirando intereses de ese capital sin afectarlo. Ahora, si uno es tonto, porque el conservacionismo sonso existe también, bueno, malgasta el interés y el capital. Por eso yo estoy muy confiado en que, pese a la crisis ambiental, pese a todas las malas noticias que tenemos, como tengo la barba blanca ya y puedo mirar un poco para atrás, veo que hay muchos avances. La inyección de jóvenes que se han sumado a la causa ambiental, para mí era insospechada 10 años o 20 años atrás. Entonces hay cambios muy buenos. El programa de ustedes sostenido a lo largo de tantos años. Sí, gracias. No, si no, no lo diría, pero es así. Antes estos programas eran fugaces. No, este ha demostrado que no. Y además con una mirada muy amplia, donde no caemos nada más que en la especie amenazada. Caemos en la basura, caemos en nuestras responsabilidades, caemos en el ahorro o en el buen uso de los recursos naturales. Es decir, hablamos de usar y de proteger. La prueba está ahí. Te hago la última, Claudio, para ir cerrando. Sí. ¿Qué provoca en nosotros, en nuestra salud, en nuestro cuerpo, esta pérdida de contacto con los espacios verdes? ¿Cómo se puede reconstruir esa conexión? Es para una charla larga, pero está muy estudiado que nosotros, como nuestra especie se ha disociado de ese mundo natural. Hemos creado nuestro propio ecosistema totalmente artificial, donde rara vez salimos al encuentro de la fauna silvestre, de la flora, y de ir a contemplar, a detenernos, a observar, a reflexionar y también, yo diría, a encontrarnos a nosotros mismos. Y eso trae problemas emocionales también, porque cuando uno juega en la naturaleza y juega con chicos, hay reglas de juego, y esas reglas de juego nos hacen respetar al otro y que el otro nos respete. Si nos aislamos, tenemos problemas de socialización, de atención, está muy estudiado esto. Lamentablemente es una tendencia que se viene, pero que es muy fácil de contrarrestar con las reservas naturales urbanas y con nuevos programas de educación que no tienen que hacer foco en ecología, sino en amor. A nosotros nos enseñan a todos a leer y a escribir, pero no nos enseñan a amar la literatura. Y del mismo modo corremos el riesgo que nos enseñen a qué son los ecosistemas, cómo son las redes tróficas, pero eso no es garantía que nos enseñen a amar la naturaleza. Entonces, los programas de educación tienen que
empezar por otro lado. Después pueden ir hasta ahí, pero empezar por otro lado. Empezar, como decían los grandes filósofos del mundo antiguo, empezar por el asombro. Es decir, esto exige una nueva mirada. Hoy estamos en el ecoparque. Bueno, este es un lugar que tiene que inspirar al visitante a generar amor por la naturaleza, admiración. Si eso lo logramos, la conservación viene sola. Está clarísimo, me parece un mensaje muy lindo para cerrar esta charla, así que te agradezco por haberte acercado. Muchas gracias a vos. Y bueno, nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. El huemul, también llamado Shonan o Shoan, es un ciervo emblema de los bosques patagónicos de Argentina y Chile. Su distribución va desde Neuquén hasta Santa Cruz y habita zonas montañosas, laderas empinadas e irregulares y rocosas, donde su vegetación son más que nada arbustos, algunos bosques dispersos y pastizales. Puede llegar a medir hasta 1 metro de altura y llegar a pesar hasta 90 kilos. Es un ciervo herbívoro y está en peligro de extinción. La mayoría de las poblaciones de huemul en la Argentina se encuentran fragmentadas. Es decir, que no hay grupos grandes de esta especie, sino que se encuentran ejemplares sueltos o pequeños núcleos distribuidos a lo largo del país. Y esta especie también está en declinación constante. La supervivencia de esta especie se ve afectada principalmente por la pérdida del territorio, las enfermedades, la desnutrición y también por la introducción de especies exóticas y el manejo que se hace con estas especies. Las subpoblaciones de huemul que quedan subsisten en lugares muy remotos, alejados de la actividad humana y también de la actividad productiva. Se estima que en el país quedan solamente entre 350 y 500 ejemplares de esta especie y es por eso que está considerada en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Pero ánimo, gente, ánimo, que no decaiga eso, porque todavía hay un poquito de esperanza. En la localidad de Alto Río Senguer, al suroeste de la provincia de Chubut, entró en funcionamiento la estación de rehabilitación y recría de huemules Shunem, un hito para la conservación de esta especie. El proyecto tiene como objetivo la recuperación, reproducción y reintroducción de este ciervo patagónico en los ambientes que sean más adecuados para su desarrollo. Este proyecto llevado adelante en la provincia de Chubut es, como a mí me gusta, un trabajo en equipo. Participan la Dirección de Flora y Fauna Silvestre de la provincia, la Fundación Shunem, que son los especialistas en la investigación del huemul en la cuenca hídrica del río Senguer, y también la Fundación Temaiken, que aporta la experiencia al trabajo de campo y al manejo animal. Los diferentes actores de este proyecto aportan líneas de investigaciones que contribuyen a obtener información crítica para la conservación de este ciervo patagónico. La estación, que combina las actividades de rehabilitación, cría y reproducción, fue construida en un plazo de 2 años y va a albergar a los huemules de los lagos Fontana y La Plata en un campo natural de 100 hectáreas. La estación fue inspirada en la experiencia de la Fundación Huilo Huilo en Chile, donde lograron reinsertar a un ciervo autóctono, a varios, a la especie, en la región de Los Ríos, donde ya se había extinto. La Fundación Shunem trabaja desde el 2014 realizando estudios de investigación sobre los huemules, sobre
el huemul como especie, digamos, ¿no es cierto? Y tienen un enfoque novedoso acerca de lo que se consideran las causas de la extinción de la especie. Consideran que la pérdida de las invernadas son la causa fundamental del retroceso crítico de este animal. La pérdida de las invernadas, es decir, cambio climático, ¿no es cierto? Y ya que estamos, ¿por qué no escuchar a alguien de la Fundación Junem para que nos cuente más acerca de este proyecto y las problemáticas del huemul? Nosotros estamos utilizando esta estrategia que tomamos y copiamos un poco de la Fundación Huilo Huilo, en la región de los ríos en Chile. Nos capacitamos con ellos, tanto como nos capacitamos con Fundación Temaiken, que está dedicada al trabajo animal y bueno, logramos una sociedad y ahora estamos trabajando en este encierro que tengo aquí al lado mío. Lo que pretende este alambre de 3 metros es dejar aislado a los huemules que tenemos dentro, entonces evitar la presencia de predadores dentro del predio. Tenemos alambres con alguna potencia eléctrica que hace que el predador, al sentir el golpe, deje de insistir y podamos preservarlos adentro del predio. Hacemos una asistencia preventiva también, por ejemplo, estamos en temporada de cría ahora y eso exige tener un backup, por ejemplo, de material en el caso de que tengamos algún abandono de madre, cosa que no hemos tenido, pero siempre tratamos de ser preventivos y anticiparnos a posibles riesgos. El lago La Plata tiene un estimado por nosotros de unos 60 animales. Creemos que en 10 años podemos estar en 30 animales aquí adentro, con posibilidad de reinsertarlos a zonas donde el huemul pueda desarrollarse de buena forma. Para evitar la extinción del huemul, o de cualquier especie en realidad, se necesita aumentar el número de ejemplares. Por eso es que se crean estos centros de conservación, de rehabilitación y de reinserción. Cada centro en cada región del país se encuentra obviamente a problemáticas distintas vinculadas a la especie que tratan de reinsertar. En este caso, la estación de rehabilitación y recría de huemules, ubicada al suroeste de la provincia de Chubut, tiene una complicación bastante importante, que es el clima, este clima hostil de muchísimo frío. Es un trabajo muy arduo el que se realiza ahí, pero sabemos que es el camino. Es el camino para que este ciervo emblemático vuelva a habitar los bosques patagónicos de nuestro país. Nuestra alimentación, señoras y señores, espero no ser yo el primero que les dice esto, es pésima. Pésima en valores nutricionales, pero también en cuanto a la salud del planeta y del ambiente. Alimentos ultraprocesados, alimentos con agrotóxicos que contaminan los suelos, contaminan las napas, contaminan el agua, contaminan el aire, contaminan nuestros cuerpos. Al punto de que se cree que cualquier persona lindante a un campo donde se aplican agrotóxicos o cualquier persona que consuma frutas y verduras con agrotóxicos, por ende tendrá pesticidas en sangre. Solo basta hacerse un estudio para comprobar esto. Por suerte tenemos en la Argentina algunos emprendimientos que buscan producir alimentos de manera agroecológica y orgánica. Es el caso de El Campo El Abascay, donde me encuentro, localidad de Bransen en la provincia de Buenos Aires, donde por supuesto se está produciendo de manera agroecológica y orgánica quesos. Así que de la mano de Rosario y su hija, Consuelo, vamos a estar recorriendo el campo, hablando con ella sobre cómo se produce agroecológicamente un queso y quién te dice ligar algún que otro quesito para llevarnos a casa.
Aquí estamos en el Abascay finalmente. Rosario, ¿cómo estás? Muy Muchas bien. gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir. Bueno, te quería preguntar cómo es ese método de producción agroecológico y orgánico. Es tan simple como volver a la producción tradicional. Empezamos hace 4 años más o menos a pensar, a poder plasmar la idea de empezar a producir de forma orgánica. Y bueno, es todo un aprendizaje, es como un camino que no tiene fin. Es también un poco desaprender lo que se había aprendido, que está mal, y aprender lo que antes estaba bien, de alguna manera. Totalmente, y ver que es posible, porque por supuesto que para que esto se sostenga tiene que ser sustentable desde lo agroecológico, pero desde lo económico. También, claro. Y ese era un poco el temor que teníamos y es posible. Se es posible, pudo- se puede. se Sí, pudo. Sí, se puede. Y en la práctica, digamos, porque seguramente la gente se está preguntando cómo es producir de manera agroecológica, qué consta ese proceso. consta? ¿Qué diferencia de lo convencional que tantos problemas ha Sí, causado? lo primero es no usar ni semilla ni que sea modificado genéticamente. Eso por un lado. Después no usamos ningún fertilizante sintético ni tampoco ningún herbicida. Entonces todo el sistema lo vas manejando o mecánicamente para controlar las malezas o teniendo estrategias de manejo más que nada. Obviamente que el clima nos afecta como cualquiera, la sequía o la inundación te siguen afectando, pero al ser suelos que están más cubiertos, tienen como otra defensa frente a esos extremos. Además de la producción agroecológica y orgánica de los quesos, que ya fuimos comentando un poco con Rosario y mostrando en imágenes mientras estábamos en la fábrica, hay otras cuestiones que tratan de hacer a este campo de manera sustentable. Como por ejemplo este gran pozo que vemos a mi espalda, donde estará emplazado un biodigestor. Un biodigestor que será alimentado a partir del excremento de las vacas y un poco del suero, este líquido lechoso que queda postproducción de quesos. Este biodigestor producirá un gas, por supuesto, y ese gas se utilizará para cocinar los quesos en la fábrica. Estos piletones que vemos aquí, hablo en plural porque aquí tenemos uno y allá tenemos otro, contienen aguas residuales. Aguas residuales de todo el proceso productivo que fuimos mostrando recién, aguas residuales de los tambos donde se ordeñan las vacas, es decir, aguas profundamente contaminadas que de hecho cada tanto le explotan algunas burbujitas que indican que tienen gases adentro de ese agua, con lo cual tomarla y bañarse no. Sobre los piletones, sobre la tierra, mejor dicho, se coloca la membrana, esta suerte de lona que vemos que lo que hace justamente es contener al agua residual y que no traspase y contamine el suelo, las napas, el agua, etc. Pero como la intención es de hacer de este campo algo cada vez más sustentable y no se puede hacer algo sustentable sin emplear la economía circular, por ende algo hay que hacer con esto. Entonces lo que se hace es, se trae un camioncito con una bomba que chupa un poco de este agua y la va regando de manera controlada y equilibrada por las zonas del campo que no tienen pasto, justamente para recuperar ese suelo. ¿Por qué digo de manera controlada y equilibrada? Porque si uno dispersara este agua a mansalva por todo el campo, imagínense todos los problemas que vendrían detrás de esa acción. En cambio, si uno lo aplica de forma gradual, sirve para mejorar el suelo. En este campo que se llama el Abascay, que hoy se produce de manera agroecológica y orgánica, antes se producía de manera convencional, es decir, contaminante. Y esa metodología provocó que muchas parcelas de tierra, muchos pedazos de suelo, queden totalmente dañados y muy difíciles de recuperar. Detrás de mí tenemos una montaña de compost que recién Rosario nos decía, se trata de toneladas y toneladas de compost. Uno tiende a pensar que esas toneladas y toneladas de compost pueden recuperar todo ese terreno, pero la realidad es que todo ese terreno es muy grande. Por lo tanto, se necesita muchísimo compost y muchísimo tiempo. La visión de Rosario es paso a paso de ir recuperando gradualmente lo que se pueda a medida que se genera el compost.
Si bien ya lo mencionamos, vale la pena repetir que las dos claves que hacen que estos quesos sean agroecológicos y orgánicos son, por un lado, la no utilización de químicos y por el otro, el método de crianza y de pastura de las vacas. Pasturas nativas que no dañan los suelos. Y este segundo punto lo podemos observar aquí, donde tenemos a las vacas en buen estado, con buen pelaje, en un buen estar, vacas que son todas lecheras y que son de raza Holando y Jersey y alguna cruza entre las dos. Bueno, el Abascay en realidad es como una continuación de un proyecto que ya tenía la familia de mi mamá. Mi abuelo empezó con el tambo en la década del 50, llegó a tener 6 tambos. Después mi mamá con sus hermanos siguieron con la actividad y en el 2013 más o menos se abrió sola y yo me incorporé hace 4 años. Somos tercera generación junto con mis hermanas en la actividad. Empezamos a hacer quesos más que nada para agregarle valor al trabajo que ya venía haciendo mi mamá con el tambo. Históricamente siempre mi abuelo y mi mamá y sus hermanos entregaron leche a la industria y empezar a producir quesos era una forma de darle un poco más de valor y también de mostrar un poco ese trabajo que hacíamos. Cuando empezamos a producir quesos, la verdad es que no nos imaginábamos que íbamos a terminar con una producción orgánica porque lo veíamos como algo muy difícil. Si bien era una fantasía que estaba, siempre lo veíamos como algo inalcanzable. Pero cuando surgió la oportunidad de hacerlo, nos dimos cuenta que en realidad no era tan difícil como nos imaginábamos. Así que era algo bastante arriesgado, pero funcionó y creo que fue una buena decisión porque también como productoras tenemos responsabilidad de producir alimentos más saludables que generen menos impacto ambiental, entonces un poco está alineado con todo el resto de la filosofía. Es una producción chica que no busca grandes volúmenes, sino que ponemos el foco en la calidad y en generar un impacto positivo en lo que hacemos. El campo, el Abascay, decidió hace algunos años volcarse a la producción agroecológica y orgánica de quesos y hoy abastece a restaurantes de primer nivel con quesos que no solamente son riquísimos y extraordinarios, doy fe de eso porque podemos probar un par, sino que también no representan un problema para el planeta y para el ambiente y ese es un doble punto a favor que muy pocas empresas ostentan. Así que bien por eso. Finaliza así nuestra grata recorrida por este hermoso campo en donde por supuesto nos llevamos algunos quesitos. Mi recomendación es que si pasan por Bransen tienen que pasar por el Abascay a probar el campeche. ¿Todavía no pudiste ver Punto de No Retorno? Ingresá a www.fundacionambienteymedio.org y mirá el primer documental argentino sobre el cambio climático en nuestro país. Punto de No Retorno, un documental de Sergio Federovisky y Fundación Ambiente y Medio. Punto de No Retorno, porque estamos ante una crisis climática, pero no es el fin del mundo. Es el fin del mundo tal como lo conocemos. Muchachos y muchachas, este año hay Mundial. Qatar 2022 decía en el informe anterior a este, donde hablaba de la calidad del aire de los rivales de la Argentina en fase de grupos, en este jueguito que estamos haciendo entre el Mundial y las realidades ambientales de las selecciones que compiten allí. Hoy vamos a seguir en esta senda analizando la basura y por sobre todas las cosas la gestión de residuos sólidos urbanos de México, Arabia Saudita, Polonia y por supuesto también Qatar, comparándolas, ¿por qué no?, con nuestro país, Argentina, así que a por ello. Qatar, el país anfitrión de este mundial rarísimo que se juega en diciembre, es una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo. Tiene, como dijimos en el informe anterior, una calidad del aire de las más contaminadas que hay en el mundo y por ende es lógico que la generación de residuos vaya en línea con dicha contaminación. Altas tasas de crecimiento de la población, urbanización, crecimiento industrial, expansión económica,
hacen que Qatar tenga una de las más altas tasas de generación de residuos per cápita del mundo, llegando a 1,8 kilogramos basura diaria por persona, lo que equivale a 657 kilogramos anuales por habitante. Una barbaridad. Pero a semejante generación de residuos también le sumamos una mala gestión de la misma, porque es el vertedero, el relleno sanitario, la principal metodología de gestión de residuos sólidos en Qatar. De hecho, el vertedero Rauda Rasher, que queda en las afueras de Qatar, lo que sería el Gran Qatar, tiene aproximadamente unas 40 millones de toneladas métricas de residuos de construcción en un área de 7 millones de metros cuadrados. Una locura lo de Qatar y su basura. México, el rival más peligroso de la Argentina en fase de grupos por historia y por presente, es menos en este caso que su par catarí con 42 millones de toneladas de residuos anuales, lo que significa más o menos 1 kilogramo de basura diaria por habitante mexicano, que es claramente menos que el kilogramo .8 que generaba el anfitrión del Mundial. Agrega a esto el mismísimo gobierno de México en su mismísima página que estas 42 millones de toneladas de residuos equivalen a 175 veces el volumen de la pirámide del Sol de Teotihuacán. Con este dato random que les dejo, les cuento que a nivel nacional el 65% de los residuos se depositan en rellenos sanitarios, recuperando y reciclando muy poco del porcentaje restante y provocando que la Ciudad de México sea la ciudad que más basura genera en América Latina. Polonia, con Lewandowski a la cabeza que está intratable en el Barcelona, dijimos la vez pasada que se trataba de la China europea, por su pésima calidad del aire provocada por la incineración de plásticos y cualquier tipo de residuos utilizados para encender las hogueras de las casas y no morirse de frío en un país helado. O casualidad, debido seguramente al hecho de que se trate de uno de los países más pobres de la Comunidad Europea, los polacos son de los que menos desperdicios generan, con tan solo 315 kilogramos de basura anuales, lo que equivale a 0,85 kilogramos diarios. Lo que, insisto, es realmente muy poco. Pero más allá de la poca generación de residuos, tenemos también una mala gestión de la misma. Porque hasta el año 2013, los municipios no tenían la responsabilidad de hacerse cargo de los residuos domésticos, sino que cada individuo contrataba a la empresa que más simpática le cayera para que tratara sus residuos. Un despelote que se empezó a acomodar poco a poco a partir de la nueva normativa vigente que busca la Polonia de basura cero. Arabia Saudita, nuestro debut en el Mundial, partido que hay que ganar sí o sí, comparte con Qatar algunas similitudes del tipo pésimas calidades del aire, crecimiento exponencial de sus economías, como ahora también una altísima generación de residuos. 1,4 kilogramos de basura diaria genera cada habitante en Arabia Saudita, país que, dicho sea de paso, tiene una fuertísima cultura del desperdicio muy llamativa, llegando a tirar cada habitante unos 250 kilogramos de comida al año. Así que si vamos a hablar de gestión de residuos en este país, hablemos primero de que la abundancia de alimentos en una mesa en la mayoría de los países del Golfo representa generosidad, hospitalidad, símbolo de estatus, provocando que gran parte de esa comida termine en la basura. Por último, tenemos a nuestro amado país que, además de tener un gran equipo, tenemos también una alta generación de residuos y una mala y compleja gestión de los mismos, produciendo por habitante por día 1,15 kilogramos de basura que gestionamos en rellenos sanitarios, basurales o a cielo abierto, 5.000 en todo el país, y apenas un 6% que se recicla.
No nos olvidemos que este programa tiene un lema histórico, que es que el problema ambiental más grande de nuestro país es justamente la basura. Así que no esperemos que frente a este indicador ambiental, frente a los rivales de la Argentina en el Mundial, estemos bien parados. El anfitrión Qatar, con 1,8 kilogramos per cápita, lidera esta tabla de posiciones de países que más residuos generan, seguido de Arabia Saudita con 1,4, Argentina con 1,15, México con 1 y Polonia con 0,8. Es, podemos concluir, el gran ganador de esta mini competencia en donde Argentina, vamos a decir, no está tan bien, aunque por lo menos no perdimos. Espero que en fase de grupos la cosa sea distinta y nos vaya un poco mejor. Con el correr de los años, las cosas fueron cambiando en el momento de su concepción. Es decir, pasaron de ser cosas duraderas, que eran irreemplazables y eran para toda la vida, y empezaron a ser cosas que se rompían más fácilmente, que necesitábamos cambiarlas, que total, no pasa nada, total en un ratito compramos uno nuevo y todo lo que tenemos lo tiramos. Esto se llama obsolescencia programada. Y en base a este concepto se empezó a generar toda una sociedad de consumo. Por eso es que me vi el documental, mejor dicho, la docuserie llamada Sociedad de Consumo. Esta docuserie cuestiona las prácticas de algunas industrias y la forma de consumir que tenemos. También trata de poner en alerta a los consumidores respecto de algunos productos y algunas industrias. Está cortada, digamos, en 4 capítulos, donde en cada uno analiza una industria distinta y se mete de lleno y profundiza en cómo es que contamina, en cómo es que fabrica y cómo es que se consume también. Por supuesto que cada capítulo cuenta con muchísima información, con entrevistas a especialistas y testimonios. El capítulo de los muebles desechables es súper interesante también, ya que es toda una industria que un mueble debería ser duradero, pero estos muebles son desechables para que en cada momento puedas tuki ir a comprar otro nuevo. Busca desmentir algunas creencias de algunos productos. Esto es importante ya que demuestra cómo las industrias desviaron la atención de ellos para llevarla hacia el consumidor y pretender que el consumidor es responsable y que tiene que reciclar lo que ellos fabrican como desechable. En esta docuserie de 4 capítulos, si bien la recomiendo entera, me gustaría destacar 2 capítulos importantes, que es el de los muebles desechables y el de los plásticos de un solo uso. Principalmente esos 2, después se ven el resto, igualmente todo es súper interesante ya que han encontrado una forma de investigar e ilustrar la información muy interesante. La docuserie se llama Sociedad de Consumo. Y antes de que me olvide, importantísimo, nos tienen que seguir en las redes sociales @Fundación Ambiente y Medio, nos tienen que seguir en nuestra web ambienteymedio.tv y en el canal de YouTube. Y si entran al canal de YouTube, activen la campanita, suscríbanse, porque está todo impecable, porque creamos contenido ambiental. Ahora sí, hasta la próxima.